Preguntas del público, Pablo, Nicolás. Yo tengo una pregunta que a lo mejor es pertinente de responder aquí, en parte porque quiero contar una anécdota de uno de mis autores favoritos que se llamaba Will Durant. Will Durant dedicó unos 50 años a escribir una historia de la civilización en 11 volúmenes, si no me equivoco, muy grandes. Y él era, bueno, pues un hombre que había comenzado dando clases en iglesias y finalmente se convirtió un poco en este paradigma del hombre culto en los Estados Unidos. Y alguna vez tuvo que escribir un artículo acerca de los 100 libros que le recomendaría a una persona si esta persona quisiera ser educada. Y recuerdo que Will Durant, en esta lista de los libros que hizo y en el razonamiento que hizo de estos 100 libros que recomendaba, pedía que los leyera uno en orden y comenzaba con un libro de introducción a la ciencia de Thompson. Estoy hablando de un autor que vivió a principios del siglo XX, así es que seguramente es un libro que a lo mejor ya no tendría validez hoy, pero era muy importante desde entonces que uno tuviera una visión clara, científica, si quería ser uno una persona educada. El segundo libro, si no me equivoco, era un libro sobre el cuerpo humano y el tercero un libro sobre la salud y las dietas, porque ¿de qué te sirve ser una persona culta si no gozas de algo de salud? Eso decía Will Durant. Bueno, perdón, todo esto como preámbulo porque Pamela, que no quiso firmar su apellido, nos hace una pregunta. ¿Estás por aquí, Pamela? Bueno, a lo mejor al oír la pregunta la identificas como tuya, por eso, a lo mejor hay muchas Pamelas. Diferencia entre los términos tradición y cultura. ¿Dónde estás, Pamela? Aquí estás, muy bien. Bueno, es interesante, justamente recuerdo esta anécdota, gracias Pamela, porque quería contar esta anécdota de Will Durant, y segundo porque sí hay varias diferencias, a veces se usan casi como sinónimos, ¿no? Tradición y cultura, pero etimológicamente al menos tienen sentidos muy distintos. Tradición viene de traer, tradición es lo que heredamos, las costumbres, los símbolos, lo que una generación tras otra sigue llevando, seguimos trayendo de nuestros antepasados. De ahí viene la palabra tradición. En cambio, cultura, al menos en su origen etimológico, significa algo completamente distinto. Cultura viene de cultivar y en ese sentido es como cultivar la tierra, es decir, algo que uno tiene que hacer por sí mismo. Las personas cultas son personas que agregan a lo que han recibido, digamos, a la tradición, ¿no? Agregan a su tradición una cultura. Yo sé que en los años recientes cada vez es más popular la idea de que cultura es, digamos, casi una noción antropológica según la cual pues México puede tener una gran cultura aunque no tenga una gran educación o aunque no haya muchas personas muy cultivadas. Pero originalmente eso sería, digamos, un error, al menos en términos de lo que, insisto, de lo que sería su versión etimológica, ¿no? Cultura tiene que ver con la excelencia en el gusto, con el esfuerzo por lograr hacer una diferencia de uno mismo, ¿no? Eso es cultura, al menos, insisto, desde este punto. Pero además, no, perdón, Pablo. No, y bueno, y también la respondo porque la semana pasada que estuvimos en Pachuca, me llegó una pregunta que no respondimos, pero que se me hizo muy sintomática. La pregunta era ¿por qué si queremos ser un país con una gran cultura, ¿por qué en nuestra educación nos enseñan inglés? ¿No? Justamente viene de ese equívoco según lo cual tradición es lo mismo que cultura, ¿no? Y en ese sentido, pues el inglés vendría, digamos, a ser como una mancha en tu tradición, ¿no? Porque pero qué no vergüenza leer a Eliot o a Shakespeare bueno, claro, o a Pound, eso bueno, está muy mal. Pero no eso es lo que leer decía, esos digamos, desde el punto de vista de la tradición, pues para México leer a Eliot pues verdaderamente es algo extraño, o sea, atenta contra nuestra tradición, no atenta contra nuestra cultura, al contrario, pero sí atenta, no atenta, digamos, no es parte de nuestra tradición, no compite con nuestra tradición tampoco, pero no es parte de nuestra tradición. Para mí lo que parece interesante, Pablo, es que las dos palabras, creo, digo, no tengo un diccionario a la mano, pero creo que tienen más de una acepción. Sí, claro. Porque cuando hablamos de una tradición, bueno, pues puede ser, digamos, una costumbre, un rito, puede tener que ver con la cocina o con el vestido o con la vida cotidiana, pero también hablamos de una tradición literaria, es decir, cuando pensamos en el canon, digamos, de una cultura, hablamos de una
tradición y Claro. estar insertado en una tradición literaria. Pero el sentido sigue siendo el mismo, porque esa tradición literaria está hecha de lo que los escritores y lectores han ido trayendo generación tras generación. Sí. Pero voy a la otra, nada más para terminar. Si quieren, ahorita seguimos platicando de la Ya tradición. nos regañaron. Después de haber sido tan rudamente interrumpido, no puedo más que callar. Tú disculparás, Nico, aquí el productor nos pide Perdón. que vayamos a la... Sí, son palabras usuales. Así es. Exactamente. Perdón, Nico y Pablo, sigan. No, creo que mi idea se fue de vacaciones en este lapso, pero creo que ya regresó también de la playa. No, decía yo que cultura también es una palabra que tiene dos acepciones, la acepción antropológica y la acepción de alta cultura. Pero creo que en ambos casos la tradición se inserta siempre en la cultura. Es decir, si tenemos una tradición culinaria, está inserta en la cultura de un país. Y si tenemos cultura antropológica. La cultura antropológica. Y si tenemos una tradición literaria, está inserta en la alta cultura de un país. Entonces, de alguna manera, la tradición en cualquiera de sus acepciones siempre será una parte de la cultura, en cualquiera de sus acepciones, ¿no, Pablo? Bueno, obviamente la tradición, no hay quien no pertenezca a una tradición, quien no esté inserto en una tradición, ¿no? Sería como es el término parte de- civilización y el término cultura. Toda civilización es un fenómeno de cultura necesariamente. O sea, el término cultura es muchísimo más amplio y probablemente por eso, pues Nicolás Sí, señalaba el que la tradición está incluida, pero yo también se me hace muy importante, sobre todo en estas épocas, subrayar el aspecto de que la cultura tiene que ver con que lo que heredas, o sea, esa tradición que heredas, venga de donde venga, porque nosotros también nuestra tradición, hoy que el mundo está globalizado, nuestra tradición, por supuesto, es europea también, y ya nuestra tradición también podemos decir, ¿por qué no?, que es norteamericana. Eso no quiere decir que tengamos una tradición más local, pero ya para el Ahí ámbito lo que pasa es que educativo, pues se tenemos- cruza el término también de lo nacional. Es decir, nuestra tradición también incluye una gran cantidad de autores franceses, ingleses, Esa es nuestra hindús, tradición. etcétera. Es decir, incluso podría decirse que una característica de los países latinoamericanos es un tipo de avidez muy universal, no solamente ahora por lo de la globalización, sino antes. Es decir, si uno lee la biografía de Simone de Beauvoir, bueno, la mayor parte de los autores con los que se formó son autores franceses, en un 80%. En cambio, los autores con los que se formó alguien como Carlos Fuentes son autores de muchos lados, ¿sí? Un puertorriqueño sabe quién es Rabelais, sabe quién es Balzac, ha leído a Joyce, cosas así, cosa que, bueno, es una característica, es decir, la tradición tiene que ver ya desde la entrada con ese mestizaje. Si nuestra tradición es europea, eso quiere decir que también es árabe y también tiene raíz hindú, Exactamente, y persa, y la mamá y las matemáticas y todo eso, ¿no? A mí eso me recuerda a lo que decía el propio Borges, que decía que muchas veces en París la gente era mucho más provinciana que en Buenos Aires, en el sentido en el que París, muchos parisinos viven solo de París, porque eso les da para todo. En cambio, si tú vives en una ciudad latinoamericana, pues tienes también, estás más abierto al mundo, ¿no? Claro, porque además a nosotros nos trae la cigüeña de París, pero a los parisinos los traen de la otra colonia. Tienen que dar es vuelta una ahí, cosa sí. así, ¿no? Es En una cambio, cosa en muy París local. tienen que traer a la cigüeña, ¿no? No, bueno, y yo creo que en general, pero cada vez más, lo nacional no es sino un componente de la identidad cultural. Es decir, si ustedes piensan en el caso de cada uno de nosotros cuatro o de cada uno de ustedes que están aquí sentados o viéndonos en el televisor, bueno, pues tenemos, digamos, historias personales distintos que nos han llevado a leer distintos autores, a ir a distintos países, a tener distintas formaciones, distintos maestros, y eso hace que cada identidad cultural individual, digamos, sea distinto. Si bien hay un sustrato nacional que compartimos todos por ser mexicanos, pues todos hemos estado expuestos a distintas influencias y eso genera una identidad individual irrepetible, digamos, que tiene ingredientes pues de muchas procedencias. Sí, bueno, como decía Toynbee, alguna vez probablemente Toynbee estuvo en México en la década de los 50, fue invitado por el Colegio Nacional y el gran historiador Arnold Toynbee decía que nosotros éramos uno de los países más interesantes precisamente porque se unían tradiciones de una de las 5 civilizaciones originales del planeta, con China, la India, Irak y los países andinos, y que además somos la cultura europea, decía, de tradición europea,
más antigua fuera de Europa. Nosotros somos europeos más antiguos fuera de Europa de todo el planeta. Aquí se estableció la civilización europea, la cultura europea, primero que en ningún otro lugar del planeta, ¿no? El barroco y todo, y la música barroca y todo eso es parte de nuestra tradición mexicana, ¿no? Sí, cómo no. Desde hace 500 años. Bueno,